Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Ay, ya porque me van a dar más nervios. De por sí ya estoy nerviosa. Déjenme encontrar mi archivo. Bueno, primero que nada, pues me da gusto estar aquí. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar, ahora no cantando, no dirigiendo la alabanza, pero pues sí compartiendo un poco, ¿no?, de la palabra de Dios. La verdad es que también estoy emocionada, aunque no lo crean, sí me emociona, y me emociona porque pues es algo que Dios habló a mi vida, ¿no? Cuando, Fer ya otras veces nos había dicho que nos echaba la indirecta a nosotras, a él y a mí, de que teníamos que predicar, y yo así como de, sí, luego, ¿no? Y lo evadía yo, pero cuando Dios habló esto a mi corazón, dije, no, sí, tengo que hacerlo, porque sé que esto no es solo para mí, sino pues es algo que todos debemos de recibir, ¿no?, que todos tenemos que escuchar. Entonces, quiero compartirles. Hoy vamos a leer en el libro de Reyes, Primera de Reyes 19. Y antes de comenzar, como de entrar ya de lleno, el título de la prédica, para quien transmite, es El sonido del silencio. Y en la mañana Abel me dijo, es la canción de Alex Campos, que no sé qué. Y yo, tú cállate, tú no digas. Sí, hay una canción cristiana que así se llama, pero fue muy chistoso, fue porque un domingo que estábamos aquí, la verdad es que no me acuerdo, fue yo creo que hace como un mes, estábamos en administración y estaba yo allá atrás orando. Y pues Dios me decía, tienes que hablarle a la gente y tienes que decirle lo que yo te estoy diciendo a ti, ¿no? Y estaba orando y dije, ok, y de repente vino esa frase a mi mente, a mi corazón, el sonido del silencio. Y dije, así se va a llamar la prédica. O sea, ni siquiera me acordé de la canción, sino que se me vino eso. Y pues bueno, ahorita van a entender por qué se llama así. Y pues para empezar, quisiera pues que recordáramos un poquito, antes de meterme de lleno, que recordáramos, yo sé que muchos de ustedes conocen pues de Elías. A ver, levante la mano quien ha leído acerca de Elías en la Biblia. Ok, son muchos, entonces ustedes me van a ayudar. Vamos a dar un poquito de contexto para quienes no han leído, para quienes no han escuchado. Para empezar, ¿quién era Elías en la Biblia? Era un profeta, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Era un profeta. Entonces, una de las cosas que Elías profetizó al pueblo de Israel fue que iba a haber sequía, ¿lo recuerdan? Les voy a ir como citando rápidamente como todo lo que Elías hizo, porque no quiero que hablemos tanto de su vida, sino de un acontecimiento en específico. Pero primero, Elías profetiza sequía. Y en ese tiempo Jesús le habla y le dice que se vaya y que se encuentre con una viuda. ¿Sí recuerdan esa historia? Se encuentra la viuda de Sarepta, le dice que lo alimente. Ella le dice, no, pero pues no tengo que comer, ni siquiera tengo para mí. Entonces, ¿cómo te voy a alimentar, no? Y Elías le dice, no te preocupes, con lo que tú tengas, hazme de comer. Y va la viuda, lo prepara y pues sucede un milagro, ¿no? Dios multiplica lo que esta viuda tenía. Después de eso, ella tenía un hijo. Después de esto, su hijo se enferma, se iba a morir, y Elías ora por él. ¿Y el hijo se muere? No, el hijo sana, ¿no? Después de eso, no quería como yo meter mucha de la historia, pero después me di cuenta que era un poquito necesario, un poquito más de contexto. Estaban viviendo el pueblo de Israel una etapa donde cambiaban de reyes, y cada rey que llegaba al trono era peor que el otro, peor que el anterior.
¿sí? Veníamos desde el linaje de David, después quedó su hijo Salomón, y así sucesivamente, hijo tras hijo, y en la palabra dice que, y este rey que llegó es peor que el anterior, y caía en pecado, en idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, en esta etapa de la vida de Elías estaba como rey Acab, y Acab tenía un mayordomo que se llamaba Abdías. Abdías, él seguía creyendo en Dios, él seguía sirviendo a Dios, pero Acab, el rey, no. Su esposa de Acab, ¿quién era? ¿Lo recuerdan? Jezabel. Jezabel era la mujer más mala de toda la Biblia. Entonces, Abdías había escondido en ese tiempo a 100 profetas que sí seguían a Jesús, que ya ellos no adoraban a los dioses de Jezabel, que era Baal y todo eso. Entonces, después de eso, no sé si recuerden qué sucede. Elías llega con Acab y les dice que él les va a demostrar quién es su Dios. Y para esto el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Entonces les dice, a ver, yo les voy a decir quién es mi Dios. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un altar. Tú y tu pueblo van a hacer un sacrificio, van a adorar a su Dios, y si desciende fuego, pues va, ¿no? Después yo voy a hacer mi sacrificio, voy a adorar a Dios y vamos a ver si desciende fuego, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta, pues, quién es el bueno, ¿no? Entonces hacen los profetas de Baal, hacen su sacrificio y no sucede nada, no cae fuego, y pues ahí está su sacrificio muy churro, ¿no? Y entonces, ay, perdón. Entonces, después dice Elías, bueno, ahora va la mía. Prepara su sacrificio, prepara su buey, empieza a orar, empieza a clamar a Dios. De hecho, viene descrito en la Biblia que hasta les dice, échenle agua, y échenle más agua, y más agua, y más agua, para que vean que no tiene nada, ¿no? A ver si así prende el fuego. ¿Y qué sucedió? Cayó fuego. Y entonces ahí Elías les dice, ahí está. Y algunos de los profetas dijeron, es su Dios. En realidad él sí es, su Dios vive, ¿no? Es el Dios de Elías. Después de esto, Elías dice, ok, ya les demostré quién es mi Dios vive. Hasta se burlaba de ellos y pues los degolla. Mata a Elías a todos los profetas de Baal, ¿no? Que eran como 400. Después de esto, Elías le dice a Acab, ¿sabes qué? Va a llover, se va a acabar la sequía, va a empezar a llover, pero va a llover muchísimo, así es que te tienes que ir de aquí. Y entonces Acab se va y dice, ok, y llega con su esposa, con Jezabel, y pues le cuenta toda pues lo que sucedió. ¿Qué crees? Llegó Elías y les dijo a los profetas de Baal que hicieran un sacrificio y shalala, y pues no pasó nada. Y luego Elías hizo su sacrificio y sí pasó, y cayó fuego del cielo. Y entonces, ¿qué hace Jezabel? Se enoja, ¿no? Se enfurece y dice, ¿cómo? Porque ella pues era seguidora, ¿no? De Baal. Y nos vamos a detener hasta aquí, ya no vamos a hablar tanto de historia, pero con todos estos sucesos que les fui dando, quiero que me ayuden a describir a Elías. ¿Cómo lo describirían ustedes? ¿Seguro? Ok, ¿qué más? A ver. ¿Mande? De carácter firme, ok. Tenía fe, confiaba en Dios. Yo creo que era incluso hasta como desafiante, ¿no? Porque se les puso a los profetas de Baal, o sea, los desafió. ¿Qué más? Ayúdenme. Temerario, ok. Sí, yo creo que le gustaban las emociones fuertes, ¿no? O sea, había matado a quién sabe cuántos, había pasado por sequía, había resucitado al hijo de la viuda, multiplicó el alimento. Yo creo que le gustaban, pues como vivir así cosas rudas, ¿no? Y dentro de todo también era obediente, ¿no? A la voz de Dios. Él caminaba con Dios. Y ahora describimos a Elías pues con muchas cosas buenas. Iván, ¿me puedes ayudar a buscar Santiago 5:17? Vamos a leer este versículo. Quiero que ustedes me ayuden.
Listo. A ver, lo vamos a leer juntos, ¿les parece? 1, 2, 3. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Ok, la primera frase dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. O sea, sí era muy valiente y todo, pero está diciendo, era como tú y como yo. También tenía debilidades. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno. Quiero que vayamos a Primera de Reyes. Ahora sí, Iván, perdón. Vamos a seguir aquí. Como les decía, pues ya había llegado Acab con Jezabel y le había dicho todo lo que había hecho Elías. Y entonces dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Siguiente. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y vamos a detenernos aquí. Y quiero que identifiquemos la primera debilidad de Elías, que fue miedo, ¿no? Se asustó. Dijo, en la que me metí, o sea, maté a quién sabe cuántos, estuve defendiendo al pueblo de Israel y ahora me están persiguiendo y me quieren matar. Como les decía, Jezabel era la mujer más mala en toda la Biblia. Pero fíjense cómo, o sea, yo pienso, fue lo que yo estaba meditando cuando estaba estudiando, que Jezabel pudo haberlo matado. O sea, ella dijo, pues mando a fulanito, a menganito, órale, mátenlo, ¿no? Así de fácil, desaparezcanlo. Pero si se dan cuenta, no, ella maquinó esto, ella jugó con su mente y dijo, lo voy a amenazar, voy a meterle miedito. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eso, ¿no? Entró miedo y él huyó. Y fue y se escondió y dijo, no, me voy a ir de aquí antes de que algo suceda. Y encontré una frase en internet de Charles Spurgeon que dice, quien era el más valiente de todos los hombres, huyó de una mujer enojada. Amén. Aguas con las mujeres, aguas cuando nos enojemos, porque amén. Ok. Pues sí tuvo miedo, entonces fue y se escondió. Se fue al desierto y dice que se sentó abajo de un arbusto, ¿no? Y pues notemos también aparte, o sea, sus palabras de Elías, que dice, estoy harto, Señor, protestó, dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. O sea, aparte hasta se estaba comparando, si se dan cuenta, en la versión Reina Valera dice, no soy mejor que mis padres. O sea, yo creo que hasta sintió como culpa de decir, chin, ya la regué, o sea, mis papás o los que venían antes de mí eran mejor que yo, ¿no? Empezó a ir a pensar muchas cosas hasta desear morirse. Dice, mátame, ¿no? O dice, me quiero morir. Y él pensó que pues lo que había hecho, que no había valido la pena, tal vez, dijo, después de profetizar, después de quemar a tantas personas o degollar a los adoradores de Baal, y pues ahora se estaba echando para atrás, ¿no? Si yo hubiera estado ahí, yo sí le hubiera dicho, ay, tanto que hiciste y ahora resulta que te quieres morir, ¿no? Y pues nos vamos dando cuenta en esta historia. La verdad es que cuando yo lo leí, ni les cuento, como muchas veces, porque Dios me hablaba y yo decía, o sea, qué increíble que una persona así con tantas fortalezas, pero empezaba a tener tantos temores y
y dudas, ¿no? Y yo creo que pues yo me identifiqué, no sé si ustedes se identifiquen, ¿no? Yo creo que todos aquí hemos sentido miedo. De hecho, el domingo pasado Elo nos compartía acerca del miedo a las mujeres y ponían unas hermanas en el grupo de oración que efectivamente en la palabra viene 365 veces, no temas, ¿no? Yo creo que Elías tuvo que haber abierto la Biblia en ese momento para que le dijeran no temas, ¿no? Pero aún así, pues siempre vamos a sentir temor. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 5, del 5 al 9. Para que no se duerman, leemos uno y uno, ¿va? Empiezo yo. Dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. ¿No? Ok, vamos a leer hasta ahí. Veamos cómo Elías pues sigue experimentando cosas sobrenaturales. O sea, se le apareció un ángel. Bueno, Elías se había quedado dormido y llega el ángel y lo despierta, le dice, levántate y come. ¿En dónde estaba Elías? En el desierto. O sea, ¿de dónde apareció la comida? Pues no sabemos, ¿no? Era otra de las manifestaciones de Dios. Viene el ángel y le dice, levántate y come. Se despierta, dice que come y se vuelve a dormir, ¿no? Llega otra vez el ángel y le vuelve a decir, levántate y come porque te espera un largo viaje, dice. Y se vuelve a levantar Elías, se come, y me encantó que dice, una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios, o también se conoce como el monte Sinaí. ¿Qué habrá comido que pudo caminar 40 días y 40 noches? Día y noche caminó. ¿Qué comió? Pues yo creo que una res completa o no sé, porque tenía mucha energía, ¿no? Y pues se vuelve a dormir, vuelve a despertar y sigue su camino. Y quiero que profundicemos un poquito aquí, que bajemos esta experiencia de Elías también a nuestra vida, ¿no? No sé si les ha pasado que hay temporadas en donde pues de repente como que todo fluye, tienes muchas actividades, el trabajo, la iglesia, la casa, los hijos, y a veces te va bien, a veces no tan bien, pero de repente dices como que me está tocando una vida muy intensa, ¿no? Una temporada de muchas cosas. A veces Dios te habla o Dios te mueve de iglesia, o de repente llega la pandemia, de repente te quedas sin trabajo, encuentras trabajo y como que se empieza a acumular de cosas, empiezas a vivir muchas cosas que pues te pasa lo que a Elías, que huyes y que dices ya no puedo, ¿no? Ya no puedo con esto y le dice a Dios, pues mejor huyo o mátame, ¿no? Y aquí yo quiero, no les dije, pero encontré como 3 puntos importantes o objetivos que quiero que tengamos, y el primero es no te rindas, ¿ok? Y no quiero que esto suene como una prédica muy motivacional o como muy optimista de órale, tú puedes, échale ganas, no te rindas, sino que veamos que cuando Elías se va al desierto, Dios sale a su encuentro. O sea, le dio descanso y le dio alimento.
Y sabes, también Jesús iba al desierto. ¿A qué iba? A orar. Iba con el Padre, yo creo que iba también incluso hasta a desestresarse, ¿no? De los discípulos, o no sé, iba a decirle a Dios muchas cosas. Y yo creo que a veces nosotros pues necesitamos ese desierto, ¿no? Necesitamos pasar como por esas temporadas de encerrarte y de decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? No puedo, ¿no? No puedo con todas estas cosas, no puedo con la carga de trabajo, con la escuela, o no puedo con la situación que estoy pasando con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con los vecinos a lo mejor, o en la iglesia, o de repente tenemos tantas actividades en la iglesia que también decimos, ya no puedo, ¿no? Y sabes algo, yo reflexionaba y lo decía Lucy hace ratito, estábamos acá con las chicas de intercesión y ella lo mencionó varias veces, Dios se perfecciona en nuestra debilidad. O sea, nos estamos dando cuenta que Elías era débil, como lo leímos. Tenía debilidades como tú y tenía debilidades como yo. Y necesitaba descanso, necesitaba atravesar ese desierto, necesitaba hasta dormirse para poder ser fortalecido de nuevo, ¿no? Necesitaba buscar a Dios. Y esto a lo mejor como que es físico, pero también necesitamos incluso alimento espiritual. Necesitamos fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu para poder estar bien. Vamos a repetir otra vez el versículo 8. Si lo puedes poner, Iván. Dice, Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido, viajó 40 días y 40 noches. Elías necesitaba ese descanso, necesitaba ese alimento para fortalecerse. Y recordaba que también, o sea, yo decía, pero ¿por qué? O sea, Elías sí era un profeta, sí era, como lo decíamos hace rato, valiente y todo, y empecé a ver y dije, bueno, Moisés también subió al monte y también le dijo a Dios que se quería morir. Si lo recuerdan, Jonás incluso también, cuando iba a ir a Nínive, también le dijo a Dios, me quiero morir. O sea, la Biblia nos habla de héroes, pero eran héroes que también tenían debilidades, que también se desesperaban, que también se cansaban, que se quejaban incluso, ¿no? Hasta el mismo David se quejaba. Y dice en el versículo 10, bueno, más bien vamos a leer desde el 9, otra vez. Dice, allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Si te das cuenta, Elías también se sentía solo. De hecho, en la versión Reina Valera así dice, estoy solo. Me dice, o sea, el pueblo de Israel está pero descarrilado y mataron a todos los profetas y me quieren ahora matar a mí, estoy solo, Dios. Y cuando leía que Dios le preguntaba, ¿qué haces aquí? Yo creo, o sea, no sé, ustedes díganme, que obviamente Dios sabía qué estaba haciendo, ¿no? Pues Dios es Dios, Dios sabía que él estaba huyendo, o sea, no fue como un, ay, ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Yo creo que fue como un, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué te escondes? ¿Por qué huyes, no? Y pues yo me imaginaba, dije, ¿qué será estar en una cueva? Yo nunca he estado en una cueva, no sé si alguien de ustedes ha estado en una cueva. A mí la verdad me daría miedo, pues es un lugar oscuro, yo creo, no se ve nada, no se escucha nada. O sea, realmente él dijo, aquí me quedo, aquí nadie me va a encontrar, ¿no? Y me gustó su respuesta de Elías porque dice, me consume mi amor por ti. En la Reina Valera dice, he sentido un celo vivo,
o un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, era una desesperación de Elías porque él decía, yo te estoy sirviendo y el pueblo de Israel, o sea, está haciendo lo peor, ¿no? Y yo te estoy sirviendo y te sigo y te obedezco y te amo y te busco, Dios, pero ya estoy solo. O sea, yo creo dijo, ¿de qué sirve que haga tantas cosas si soy el único aquí? No, le dice, me consume mi amor por ti. Yo creo que él estaba cansado y, como les digo, se sentía solo y investigaba un poquito más acerca de esta parte de Elías, y varios de los estudios que encontré decían que Elías en este momento había caído en depresión. Yo no sé, la verdad, que sea estar en depresión, nunca lo he sentido o nunca he estado así, pero obviamente me he sentido triste, honestamente me he sentido sola, me he sentido frustrada, y dije, ¿qué pudo haber sentido Elías para deprimirse pues así, ¿no? O sea, imagínate todo lo que él pudo haber pensado en 40 días. Si luego uno que tiene 5 minutos libres y ya estás pensando, ay, ¿y si esto? Ay, ¿y si no me sale bien? Ay, ¿y si repruebo el examen? Ay, ¿y si me despiden en el trabajo? O, ay, ¿y si mis hijos? ¿Y si les pasa algo? Y empiezas a pensar, a maquinar cosas. Imagínate todo lo que Elías no pensó en 40 días y 40 noches. Que eso provocó que cayera en depresión. Caminó, para ser exactos, 960 horas y, según el Google Maps, 612 kilómetros. Imagínate. Y lo describe la palabra que era un hombre que caminaba en obediencia a Dios, pero dije, qué paradójico que en este momento él se sentía así, ¿no? Que a pesar de que era un hombre que confiaba, como algunos de ustedes me decían, era un hombre que confiaba, cayó en depresión y dudaba y tenía miedo. Se encontraba en el momento más depresivo de su vida. Yo creo que hasta incluso el impacto de ver tantas cosas, o sea, uno ve que un perrito está atropellado o uno ve algo y es impactante, ¿no? Se te quedan a veces las imágenes grabadas y es impactante. Imagínate que el mismo Elías degolló gente. ¿Tú crees que eso no fue impactante para él? Yo creo que eso tuvo que ver, ¿no? O sea, yo me hubiera quedado como que en shock. No sé, fueron muchas experiencias que él tuvo que pudieron haber sido traumáticas para él, ¿no? Y como les decía, cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? O sea, significa que este Elías se fue por su propia voluntad a esconderse. O sea, no fue que Dios le habló y le dijo, ahora como ya te amenazó Jezabel, ve, huye y escóndete. No, o sea, él solito dijo, pues me voy, ¿no? Y quiero que reflexionemos aquí en esta pregunta. Y pues cuando en la escena, o sea, imagínate a Elías en la cueva, y yo quiero preguntarte a ti, a lo mejor es algo pues un tanto profundo, pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu cueva? ¿Alguna vez te has intentado esconder de algo, de alguien? ¿Alguna vez has intentado huir? Incluso hasta de ti mismo o de Dios. ¿Cuál es tu cueva? ¿O qué estás haciendo ahí? En tu vida privada, en tus relaciones sociales, en tu trabajo. ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué haces en tu iglesia? ¿Qué haces con tu vida espiritual? ¿O qué haces tal vez escondiéndote de Dios? Tal vez esa sea tu cueva, ¿no? Cerrar tu corazón a Dios y decirle, ya no puedo, me rindo. ¿Sabes algo? Dios sale al encuentro de quien huye, incluso de quien evita enfrentarse a Él. Muchos de nosotros hemos evitado a Dios y hemos dicho, no quiero saber nada. Porque a lo mejor a veces ya hasta sabemos qué es lo que nos va a decir y aún así evitamos toparnos con Dios, ¿no? Y pues quiero contarles un poquito
de por qué salió esta prédica, porque pues quise compartirles esto. La verdad es que la primera vez que lo leí, si alguien de ustedes leyó el libro de devocionales de espiritualidad emocionalmente sana, viene un cachito de esta historia de Elías, justo cuando está en la cueva. Y cuando yo lo leí la primera vez, pues sí me identifiqué y estuve orando mucho, estuve meditando. Pues Dios me hablaba y me decía que tenía que estar pues más tiempo con Él, ¿no? Después incluso platiqué una vez con Lucy y Lucy me decía, es que a mí Dios me está hablando de lo mismo, con algunas chicas del discipulado. Y después pasó un tiempo, seguimos con la lectura y si recuerdan, un día fuimos con los jóvenes a una reunión en Cuautepec, que nos invitaron unos amigos, y yo ya tenía tiempo que no veía no los veíamos a nuestros amigos, y cuando terminó la reunión de jóvenes me acerqué a saludar a mi amiga y que, ay, ¿cómo estás? Que no sé qué, pues la verdad es que habíamos no como cortado la amistad, sino como que nos distanciamos. Y ella me dijo, oye, pues es que la verdad yo siento que pues ya no nos hablamos, ya no nos hemos visto, como que ya no es lo mismo. Y sentí, la verdad, que yo quería salir corriendo y me solté a llorar con ella y le dije, ¿sabes qué? No puedo. Discúlpame si te fallé como amiga, le dije, pero tengo tantas cosas, o sea, va a sonar como a queja, le dije, tantas cosas que hacer que siento que no quedo ni bien aquí, ni quedo bien allá, ni quedo bien en la iglesia. Y le dije, estoy saturada. Ay, perdón. La verdad es que me sentía como Elías, me sentía abrumada con tantas cosas y quería salir corriendo. Incluso un día con Abel también lloré y le dije, es que ya no puedo, o sea, tengo tantas cosas en la cabeza, tantas actividades que ya no quiero hacer nada, o sea, ya no quiero. Y me sentí mal con mi amiga, le pedí perdón incluso y le dije, discúlpame, con los jóvenes tenemos muchas cosas que hacer, me pesan a veces las situaciones que viven los jóvenes, que viven la gente en la iglesia, y como que estar cargando o estar orando por la gente no es que sean una carga, sino que pues sí es un pesar, es querer pues estar para todos. No sé, yo creo que los pastores me entienden perfectamente, que sientes que de repente ya no puedes. Y ese momento exploté con ella y hasta le dije, ay, perdóname, no sé, a lo mejor no debí de haberte dicho esto, pero pues así me siento. Y de repente se me quedó viendo y me dijo, no te preocupes, no quise hacerte sentir mal. Y me dice, pero amiga, acuérdate que Elías estuvo en una cueva. Y yo me quedé así, ¿no? Y dije, ok. Y me dice, y Dios te va a fortalecer y que no sé qué. Y me empecé a reír, la verdad es que me empecé a reír. Y se me queda viendo y le dije, perdóname, le dije, es que justo en esta semana leí esa historia y pues Dios me habló. Y ya nos abrazamos y todo. Y en eso se acerca su pastor de ella, que también se llama Fernando, y me lo presenta, ay, mira, es mi pastor, que no sé qué, y me saluda, ay, mucho gusto, qué bueno que vinieron, que trajeron a sus chavos, que no sé qué. No, pues sí. Y ya se despide el pastor, se da la vuelta y se vuelve a regresar y se me queda viendo. Y me dice, dame la mano. Y me dice, ¿puedo orar por ti? Y yo, sí. Y empieza a orar y de repente dice, Dios, te pido que fortalezcas a esta mujer, que renueve sus fuerzas, así como cuando Elías estuvo en una cueva, que no sé qué. Y yo, y dije, a ver, espérense tantito. Como que fue demasiado en el mismo día y dije, esto no es casualidad, ¿sabes? Dije, no es casualidad, es Dios hablando a mi vida. Y incluso ya varias semanas después yo sentía como Dios me decía, no te tienes que callar, o sea, tienes que decirlo, no te tienes que callar. Y aquí entra el punto número 2, que es sal de la cueva. Dios te está esperando, ¿sabes? Y adentro de la cueva no vamos a poder presenciar a Dios. Escondidos, encerrados, no vamos a
a ver la majestad de Dios, no vamos a ver la gloria de Dios. Tenemos que salir de la cueva. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 11, del 11 al 13. Vamos a hacerlo otra vez alternado, ¿va? Dice: el Señor ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Nos vamos a detener aquí. Y sabes, cuando yo leí esto, yo sentía como Dios me decía: preséntate delante de mí, no te escondas. Y Dios te dice hoy a ti: quiero verte, quiero que salgas de esa cueva, quiero estar contigo porque quiero hablarte. Y como decíamos en un inicio, como dijo el pastor, Elías era temerario, le gustaban las emociones fuertes. Y aquí hay 4 sucesos importantes que quiero que los identifiquemos. Primero, en el versículo 11, dice, primero que fue un viento recio, ¿no? O sea, dice que partió las montañas, o sea, no fue como un airecito así que… No, o sea, se partieron las montañas, cayeron rocas, se desmoronaron las rocas. Y dice, pero el Señor no estaba ahí. Después del viento hubo un terremoto. Quien ha sentido un terremoto, pues sabe que pues no es como que cualquier cosa, ¿no? Yo sentí el del 2017 en el 5º piso y créanme que no quiero volver a sentir algo así. Pero dice, y el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y luego dice, y después vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba ahí. Y voy a hacer un paréntesis aquí en el del fuego, porque los hombres ya experimentaron el fuego de Dios, ¿verdad? ¿Ven? Yo no quiero experimentar ese tipo de fuego, la verdad. Luego se queman y ahí andan llorando. Y dice, el último que fue, dice, después del viento, del terremoto y del fuego, dice, vino un suave murmullo. Hubo un silencio. Y dice, ahí fue cuando salió Elías. Pero fíjense cómo Elías identificó. O sea, él estaba dentro de la cueva, tembló y el viento y todo, pero cuando vino el silencio, dijo, ahí me va a hablar Dios. Y se sale de la cueva. Dice, pero dice que hasta se cubrió. Dice, se cubrió con un manto y salió a la entrada de la cueva. Y estaba leyendo en los estudios que les digo y me encontré también con algo que se me hizo muy, muy interesante. Y dice, algunos estudiosos han dicho que los 3 primeros sucesos representan el tiempo de la ley. Y el último, que es el susurro o el sonido apacible, representa el periodo de la gracia. Y dije, wow. O sea, primero como con toda la intensidad y luego viene la calma, ¿no? Le habla a Dios y dije, qué padre. O sea, cuando llegué a ese versículo y empecé a reflexionar más en él, dije, qué importante es justo el sonido del silencio, ¿no? Y para los que saben de música, para los que estudiaron música, el silencio es una nota. Es una imagen visible, pues la nota del silencio se ve, es algo visible y es algo que es importante. Incluso si tocáramos sin silencios,
la música no sería música, ¿no? No se escucharía igual. O sea, es muy importante el silencio. Y me encantó pues o sea, profundizar en esta parte de decir, de comparar eso con la voz de Dios, ¿no? Cuando Dios ya quería hablarle a Elías. Y me ponía a reflexionar, dije, ¿cómo? Sí es cierto, o sea, ¿cómo cuando queremos reflexionar, pues no reflexionamos en el metro o no sé, ¿no? O justo en medio de un temblor, o sea, como que dices, quiero pensar tantito y te vas y te encierras a un lugar y empiezas a pensar o te metes a orar y dices, Dios, quiero hablarte, quiero escucharte, o sea, no lo hacemos en medio del caos, buscamos un lugar íntimo, ¿no? Para tener con Dios. Y dice su palabra en el Salmo 46:10, dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Y dije, wow, qué importante es buscar esos tiempos pues de quietud, ¿no? Pero no todos los silencios también significan que Dios va a permanecer en silencio, porque a veces pasa que oras y que le pides a Dios y que le dices y todo, y Dios no te habla, ¿no? O no te responde, e incluso hasta te desesperas más y dices, bueno, Dios, pues si ya te dije tantas veces, ¿por qué no me escuchas, no? Y el jueves que estábamos en la clase, para los que se conectaron, el pastor habló de 4 reglas de vida, más bien 4 cosas de una regla de vida, ¿no? Algo así. 4 puntos, justo. El primero, ¿cuál era? Oración. El segundo, descanso. El tercero, trabajo y actividad. Y el cuarto, ándale, Ivonne, yo sé que sí te lo sabes. Era relaciones, ¿no? Ok, le vamos a poner 10 a Ivonne, ella sí puso atención. Y dije, wow, qué coincidencia, que yo sé que no es coincidencia, yo sé que es Dios, que nos puso esos 2 puntos, ¿no? Oración y descanso. Y dentro del de oración venían otros, ¿cuáles eran? Yo anoté los 2 nada más. Era silencio y quietud, ¿no? ¿Crees que sea casualidad que Dios nos esté hablando así de esto? De estar en quietud, de buscar el silencio. Y nos decía el pastor, Dios es sencillo, pero no simple. Y yo le agregué, su sencillez se puede manifestar en medio del silencio o de un susurro apacible. Así es Dios. No necesita todo un show, no necesita cosas tan intensas, sino necesita a lo mejor que tú le dediques un tiempo y que puedas estar con Él para hablarte. Y a mí me impresionó cómo Elías reconoció la voz de Dios, porque yo dije, esto habla de que Elías pues estaba constantemente con Dios, tenía una relación estrecha con Él. Y sabes algo, quietud no significa, o descansar no significa, ay, ya me cansé, ya no voy a hacer qué hacer, me voy a sentar toda la tarde a ver la tele, o ya me cansé, pues vámonos al cine a desahogarnos o a desestresarnos, o me voy de shopping, o eso no significa descanso o quietud para Dios. O no significa me voy, me meto a mi cuarto, me pongo a llorar y me quedo dormido, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que entres y de que hables con Dios, porque Él quiere oírte. Y otra cosa interesante que notaba, que en los Salmos, si han leído los Salmos, hay partes en donde como se va cortando y viene una palabrita que dice Selah. ¿Qué significa? Silencio, ¿no? Y dije, wow, qué padre. O sea, los salmos son cantos, ¿no? Eran lo que cantaban antes. Dije, qué padre que viene desde ese entonces ya estaban marcados los silencios al momento de escribir.
Y quiero que notemos el Salmo 3, si me lo puedes poner, Iván. Vamos a leer, son 8 versículos, pero solo quiero que nos enfoquemos en los primeros 3. Dice: muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Y está ahí, Selah. Yo creo que en ese momento el salmista se detuvo, dejó de escribir. Y el versículo 3 dice: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Fíjense cómo primero, si te regresas al primer versículo, primero se está como quejando, ¿no? O está demostrando miedo, dice: Señor, me están persiguiendo, tengo enemigos, dicen que tú no me escuchas, dicen que no me oyes, y está el salmista escribiendo y de repente se detiene y empieza a escribir: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. ¿Notan ese contraste después de haberse detenido? Estos son cantos, pero a la vez son oraciones, son clamores. Cuando estás solo con Dios en oración contemplativa, no puedes hacer otra cosa más que estar con Él. Incluso cuando oras con Dios, bueno, cuando tú estás con Dios, pues no hay nadie al lado de ti, ¿no? O sea, te quejas con Él, pero no es como cuando te regaña tu mamá y le empiezas a decir: ay, pues es que fue Sergio, mamá. Oye, Sergio, no es cierto, oye, si fuiste tú. O sea, no estás con alguien, ¿no? Para echarle la culpa, para echarle la bolita. O sea, estás con Él y no te puedes escapar, ¿no? Vas y le dices a Dios: Dios, es que pasa esto y esto, y Dios te empieza a hablar, ¿no? Eso es lo que necesita Dios de ti. Necesitamos aislarnos de las cosas a que tendemos a aferrarnos. A veces nos aferramos demasiado y no nos detenemos como para justo acercarnos a Dios y decirle qué es lo que está sucediendo, ¿no? En nosotros, en nuestra vida. Y necesitamos meditar y restablecer esa relación con Dios, porque para nosotros como seres humanos es muy fácil pues mantener una relación así de amigos, de familia, de hermanos en la iglesia, pero sabes, la relación más importante es la que tienes con Dios. Yo te diría: desahógate un poquito, olvídate de las cosas y restablece esa relación con Dios. Conecta de nuevo. Ten una relación intencional con Él, porque es la más importante. Y este es nuestro punto número 3. Conecta con Dios, medita. No es que no sea importante la familia, los amigos, o el trabajo, o la casa, sino que es más importante tener una conexión con el dador de vida. Recuerda esas palabras: estad quietos, permanece en silencio, reconoce que Él es Dios. Y va a ser ahí, en ese momento en el que el Espíritu Santo te va a hablar, en el que el Espíritu Santo te va a llenar. Y encontré una frase de Martín Lutero que dice: tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas en oración. Y dije: uff, a veces para las intercesoras. Dijo: pasaré las primeras 3 horas en oración. Y a veces no pasamos ni 15 minutos o 5, ¿no? Decimos: es que ya me tengo que parar rápido porque el desayuno y los niños y la escuela y shalala, ¿no? Y se nos olvida que entre tanto que tenemos que hacer, tenemos que dedicarle más tiempo a Dios. Elías luchó con debilidades humanas y comunes como tú y como yo, pero sin embargo fue usado por Dios poderosamente. Antes y después de este suceso lo volvió a hacer. Dios lo volvió a usar. Vamos a seguir leyendo el versículo 13 de Primera de Reyes. Ya casi termina.
Dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿La respuesta de Elías cambió? Fue la misma que la primera vez que Dios le preguntó, ¿qué haces aquí? Y yo creo que aquí como que el tono de Dios cambió. O sea, estaba en silencio y yo creo que se acercó y le dijo, ¿qué haces aquí? Y Elías vuelve a contestar, me consume mi amor por ti, Señor. No sé si te ha pasado que a veces justo por amor haces demasiadas cosas, no te das cuenta que incluso puede ser pues desgastante, ¿no? Hacer cosas por amor. Y Elías estaba haciendo cosas por amor a Dios y se sentía desgastado. ¿Me ayudan a leer el versículo 15? Y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. ¿Ustedes? Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Vamos a detenernos ahí. ¿Con qué le contestó Dios? O sea, no le dijo, ay, Elías, pobrecito. Sí, te entiendo, sé que estás cansado, sé que ya te cansó estar siguiendo a los profetas de Baal y pues te sientes solito, pero pues no te preocupes, pobrecito de ti, ¿verdad? O sea, esa no fue su respuesta de Dios, fue contundente, le empezó a dar instrucciones, ni siquiera un ay, no, a ver, te paras y te vas por donde viniste, o sea, le dice, regresa por el mismo camino y cuando llegues, unges a Hazael, o sea, iba a ungir a un rey, iba a ungir a otro rey y a un profeta que iba a ser su sucesor. O sea, nada de que, ay, qué lástima tu caso. No, o sea, te paras y vas, anda y ve, ¿no? Y le empieza a dar instrucciones. Vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y todavía le dice, si algo se sale de control, Jehú cubre a Hazael y Eliseo cubre a Jehú. O sea, no te van a matar, te van a estar cubriendo la espalda. Y termina diciéndole, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal. O sea, Dios tenía un remanente, no estaba solo. Él se sintió solo, él dijo, ya no queda nadie, nada más estoy yo. Pero dijo, no, hay 7,000. O sea, si se acuerdan en un inicio que les decía, Abdías había escondido 100, pero no eran nada más esos 100, eran 7,000. Le dijo, no estás solo, hay un remanente y te van a cubrir. Dije, wow, qué lección de Dios. O sea, todavía le da una misión, lo restaura, como antes de esto le da comida, lo fortalece, le dice, no estás solo. Y yo quiero decirte hoy, no estás solo. Estamos en la misma barca. Qué paradójico, ¿no? Que alguien a quien querían matar, que estaban buscando para matarlo y que él mismo quería morirse, Elías no se murió.
Elías no experimentó la muerte. Él se fue en un carro de fuego. A lo mejor, no sé, a lo mejor tú has deseado morirte, a lo mejor has estado en una situación pues muy mala para ti, muy triste, que has dicho me quiero morir. Elías lo estuvo y ni siquiera se murió. A lo mejor nadie de nosotros experimentamos tampoco la muerte, a lo mejor viene Cristo, ¿no? No sabemos. ¿Sabes? Tú podrás detenerte, pero Dios no. Dios no se detiene. Y estamos muy acostumbrados que, como Elías, a tener tantas actividades, muchas cosas, estrés, y a lo mejor no actividades, sino cosas en tu mente, como les decía, nos empezamos a llenar de cosas y a tener malos pensamientos. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué actividad o qué pensamientos o qué cosas están pasando en tu vida que no te dejan estar con Dios, que no te dejan escuchar la voz de Dios? ¿O de qué estás huyendo? Con esto concluimos. Tal vez estás huyendo de alguna persona, tal vez estás huyendo de pensamientos, o tal vez estás huyendo de un pecado, ¿no? O huyes de miedos o de enfermedad o de relaciones tóxicas, o como te decía hace rato, a lo mejor hasta huimos de Dios, ¿no? Incluso hasta ministerialmente a veces es pesado y se satura uno de cosas y uno puede pensar, ay, ¿en qué me metí, no? Y seguramente, no sé si ustedes han pensado, y luego la gente ni va a la iglesia, hacemos tantas cosas y no van y no se conectan a la oración, y los chavos ni contestan los mensajes, no es nada personal, ¿eh? No contestan los mensajes y nada más van cuando se trata de fiesta y así, y puede a veces ser, pues te desanima, ¿no? Pero ¿sabes algo? Cuando yo leí esto dije, no somos nada más nosotros, no somos solo nosotros los líderes, hay más. Hay una iglesia universal que también está haciendo cosas para Dios, ¿no? Y quiero decirte, como el punto número, ¿sí les dije el 3? Sí, ¿verdad? Conecta con Dios, ok. Que conectes con Dios, que ores, que medites. Hay muchas formas de hacerlo. Si eres una persona hiperactiva, te distraes muy rápido, luego vas y ves el celular a ver si no tienes notificaciones, mensajes o algo así. Desconecta, apaga tu celular, apaga la tele, busca ese tiempo, busca esa intimidad. Es lo único que necesitas, de verdad, estar en silencio, estar con Dios. Y incluso aquí en la iglesia, o sea, cuando Dios me permitía entender esta parte de quietud y de silencio, yo dije que deberíamos de hacerlo más seguido en la iglesia, en la alabanza. No que no lo hagamos, pero experimentar como hace ratito un poco de silencio, porque a veces, a lo mejor a los que están aquí enfrente dirigiendo, al hermano Felipe, a Abel, a los músicos o a mí incluso, Dios nos puede hablar. Pero ¿sabes algo? Tenemos que buscar también ese tiempo para que Dios te hable a ti en esa silla. O sea, no necesariamente tiene que ser solo los que están aquí al frente o allá atrás. Si tú quieres, tú puedes experimentar que Dios te hable. Así que termino con esto. No te rindas, sal de la cueva y conecta con Dios. ¿Ok? Y me gustaría si me pueden ayudar. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.